Hola iglesia, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? Qué honor y qué privilegio estar aquí en este miércoles tan especial compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy los invito a que se levanten de donde estén y se empiecen a preparar para ese tiempo de alabanza tan especial que vamos a tener, en ese tiempo de alabanza donde vamos a preparar nuestros corazones para que la palabra de Dios en el momento de la prédica llegue directamente a nuestras vidas. En ese tiempo de alabanza te invito a que primeramente me acompañes al Salmo 37 del 4 al 6 que dice: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hoy iglesia te invito a que en este tiempo de alabanza le digas a Dios: Dios, yo te entrego mi corazón, hoy me deleito en tu presencia y te entrego todo lo que soy. Así que iglesia, oremos. Papá, te damos gracias Dios por esta noche, Dios tan especial, Dios por este miércoles de palabra, miércoles de prédica, Señor Jesús, donde tú Dios hoy llegarás a nuestros corazones, Señor Jesús, nos hablarás de manera directa, Señor Jesús, nos mostrarás Dios que en tus manos es el mejor lugar en el que podemos estar, Señor Jesús, y por eso te damos toda gloria, Dios, te damos toda honra, Señor Jesús. Hoy de nuestra boca sale y declaramos, Señor Jesús, que te lo entregamos absolutamente todo a ti, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor Jesús, y toda la gloria y toda la honra es solamente para tu nombre, Señor Jesús. Te amamos, Dios, estamos apasionados por ti, Dios, tú has puesto una pasión en nuestros corazones, Señor Jesús, y por eso te exaltamos. Por eso en este momento vamos a levantar nuestras manos en este tiempo de alabanza, Dios, vamos a saltar, Dios, y lo vamos a disfrutar en tu presencia, Dios. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que ya sabes, iglesia, deleítate en el Señor, entrégale todo a Dios, toda la gloria, toda la honra y todo lo que eres. Así que vamos a este tiempo de alabanza tan especial. Dios los bendiga. Pasión en mi interior, fluyendo está, fluyendo está. Nunca más la detendré, lo que soy, lo entrego hoy. Bueno eres Dios, vida diste te alabo con fervor, te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. te entrego todo a ti. Vamos, iglesia, con tus palmas, diciendo que cada parte de tu ser se lo vas a entregar a Dios. Cada aliento de mi ser es para ti. No vuelvo atrás. Tu llamado seguiré. Lo que soy, lo entrego hoy. Bueno eres Dios, Vida diste te alabo con fervor, te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. te entrego todo a ti. Hoy entreguémosle toda la gloria y toda la honra a aquel que se la merece. Es tuya por siempre toda mi pasión. Te entrego por siempre todo mi amor. Hoy Dios nos deleitamos en ti, Dios, te entregamos todo lo que somos solamente a ti, Dios, a tu nombre poderoso.
ese Dios merecedor de nuestra pasión, el cual le entregamos absolutamente todo lo que somos. Esta pasión en mi interior fluyendo está, fluyendo está. Nunca más la detendré. Lo que soy lo entrego hoy. Bueno eres Dios, te alabo con fervor, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti. Cada aliento, cada parte de nuestro ser se lo entregamos a Dios. Cada aliento de mi ser es para ti, no vuelvo atrás. Tu llamado seguiré, lo que soy te entrego hoy. Entregamos, Dios. Me entrego todo a ti. Me entrego todo a ti. En este momento, dile que solamente es suya, suya es la gloria, toda la pasión es para Él. Es tuya por siempre. Toda mi pasión te entrego por siempre, todo mi amor. Dios, todo te lo entregamos a ti, Dios, nuestra pasión, nuestro amor, Señor Jesús. Hoy nos deleitamos, Dios, en ti, solamente en ti. Solo en ti, Dios, nos queremos deleitar, Dios, queremos entregar todo en tus manos, Dios, porque estamos seguros y confiados, Dios, de que no hay un lugar mejor, Dios, para depositar nuestra confianza. Cuando adoramos, todo tiembla. Hoy Dios va a derramar una paz especial. Levanta tu voz, iglesia. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás. Tu poder lo hará. Cristo, Cristo. Vamos, iglesia, levanta tu La voz. oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Pronuncia su nombre. Cristo, Cristo, Vamos, iglesia, levanta tu la voz. oscuridad temblante.
exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Vamos iglesia. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cuando pronunciamos su nombre, cadenas son rotas, hay libertad. Solo con decirlo, algo empieza a suceder. Oh iglesia, levanta ahí tu voz. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. Vamos iglesia. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, Exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Vamos iglesia, dale un aplauso a Dios. Cuando pronunciamos su nombre, Dios, se va el temor, Señor, se va el temor. La oscuridad tiembla ante tu nombre, Señor. Es una promesa. Amén y amén. Hola mis niños lindos, muy buenos días, que el Señor los bendiga, qué alegría poderlos de alguna manera seguir viendo por este medio, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Quiero darle un saludo muy especial como siempre a todas las personas que se conectan con nuestra iglesia de esta manera virtual, que según estoy viendo las cosas están apuntando a que muy pronto estaremos nuevamente en nuestro en vivo para tener un poquito más de personas y espero que nos sigan teniendo paciencia y se los ruego de todo corazón. Quiero darle un saludo especial a todas las personas que se encuentran en Europa, la gente de París que es tan linda, la gente que está en Madrid, en España, la gente que está en Estados Unidos, en el norte de América, en la Florida, las personas que se encuentran en Centroamérica que son tan lindas, las personas de Chile, las personas de Perú, las personas de Ecuador, de Argentina, que Dios los bendiga, y especialmente a todos aquellos también de Colombia, que Dios los bendiga, los del primero, los del segundo, los del tercero y los de la virtualidad en la ciudad de Cali, Colombia, nuestra preciosa y maravillosa ciudad. Que Dios los bendiga, y por estos días estamos muy contentos porque no sé si se dieron cuenta que Luis Javier, que es un muchacho lindo y hermoso, que hace poco casé con una mujer muy linda, ganó una medalla de plata en los Olímpicos 2020. Qué bendición tan grande. Eso hace parte de todo este maravilloso y precioso nuestra iglesia, y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oré la noche anterior con Luis Javier y fue una bendición de Dios poder tener este tiempo con él, y al otro día pues medalla de plata para Colombia. Qué rico. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios, porque a lo que vinimos vamos, como siempre les he dicho, desde la quinta porra. Muy bien, mis niños bonitos, vamos entonces de una vez a darle gracias a Dios, y vamos a coger nuestra Biblia, por favor, y vamos a pedirle a Dios permiso para predicar su santa palabra. ¿Cómo es que dice Casa Roca? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella
sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor, niños lindos y preciosos, que vamos a Génesis 22:14, por favor. Génesis 22:14, lo leemos, oramos y nos vamos para la palabra, porque hoy Dios me ha dado una joyita bonita, de esas que yo recojo por ahí a veces, de parte del Espíritu Santo. Entonces les pedí, por favor, Génesis 22, versículo 4. Génesis 22:4. Génesis capítulo 22, versículo 14. Muy bien, y dice de la siguiente manera. Génesis 22:14. Les recuerdo, por favor, qué pena. NBI, Agenda y Esferito. Génesis 22:14. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, te colocamos, amado Dios, en este momento nuestras vidas delante de ti, creyendo con todo nuestro corazón que nos vas a hablar, Dios. Gracias porque hoy es una buena noche, hoy es un buen día para escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús. Se está acabando el mes de julio, Señor Jesús, pero tú sigues siendo Jesús, Señor, tú sigues siendo Dios. Y yo te pido que nos hables al corazón a todos nosotros, Dios. Yo reprendo a todos los demonios feos, Señor Jesús, que quieren molestar nuestra mente, nuestro corazón y robarse la paz de tu iglesia, Señor Jesús. Trae, Señor de los cielos, amado, calma. Trae, Señor amado, Señor Jesús, tranquilidad. Trae, Señor de los cielos, serenidad sobre cada uno de los procesos que quizás muchos de mis hermanos, Señor, están viviendo, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos y yo te invito, Jesús, a que tomes mi boca, mis labios y hables a esta iglesia que amas con todo tu corazón y que siempre la cuidarás como una niña bonita, Señor Jesús. Te amamos, Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, Cristo vive. Amén, amén y amén. Génesis 22:14, nueva versión internacional de la Biblia de Casa sobre la Roca. Génesis 22:14. A ese sitio, escuche bien, a ese sitio le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención. El sitio es importante. Entonces todos van a decir allá en su casa: levante sus manos y bendiga el sitio donde está, su casa, su apartamento, el hotel donde está, el automóvil donde está, donde se encuentre en este momento. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: mi sitio es importante. Yo sé que en el Antiguo Testamento, y usted lo sabe, eran sagradas las cosas, por eso habían tantos altares que se levantaban a Dios. Hoy el altar está en nosotros, pero Dios sigue siendo importante porque Dios está presente en todo lugar. Y los lugares entonces son visitados por Dios y se vuelven lugares consagrados, aunque no son sagrados, pero son consagrados. Entonces, ¿por qué no dice conmigo: este lugar ha sido consagrado? ¿Por qué? Porque el consagrado se encuentra en el lugar que tú has consagrado o que él mismo consagra con su presencia. Entonces por eso dice, mire, Génesis 22:14, a este sitio Abraham le puso por nombre. Por nombre. Nuestra casa tiene un nombre. No sé si su casa tiene un nombre, si usted le pone un nombre a su casita. Yo le tengo nombre a mi perrita, se llama Amber, le tengo nombre a mi bicicleta, le tengo nombre a mi carro, yo le tengo nombre a todas las cosas. Me gusta, hace como parte de mi sentimiento de afecto con las cosas que Dios me regala y de ser un mejor mayordomo, extenderme de pronto hacia los sentimientos, no solamente al uso de las cosas, sino también sentir algo por las cosas que Dios nos bendice. Entonces dice aquí: a ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. El sitio, ¿por qué? Porque es que es una fuente. Yo les haga de cuenta que donde usted se para hay una mina de oro debajo. ¿Por qué? Porque Dios provee ahí todo. Y si usted está parado en una mina de oro, simplemente se agacha, coge un poquito de oro, va y lo vende y ahí está el billete. De la misma manera, Abraham dice lo mismo. Por eso hasta el día de hoy se dice que en un monte provee el Señor. La palabra que dice ahí que hasta el día de hoy, en este precioso y maravilloso miércoles, podemos seguir diciendo que en este lugar provee el Señor. Y dígame que no es así. Aquí donde yo estoy, tengo una tacita de café. Hasta el día de hoy provee el Señor. Aquí tengo un esfero. Hasta el día de hoy provee el Señor. Aquí tengo mi celular. Hasta el día de hoy provee el Señor. Aquí tengo mi camisa, aquí tengo mis gafas, aquí tengo mi reloj, Aquí tengo. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar consagrado para Dios, igual en su casa. Entonces diga conmigo: aquí llega la bendición de Dios. Dígalo. 1, 2, 3. Aquí
llega la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en un monte es donde Dios viene. No, monte no significa eso de levantar altares por ahí en la punta de las montañas y subir descalzo. Ay, no, eso no me venga con cuentos. Pero es importante tener en cuenta que un monte es algo más alto que usted. Un monte es Dios. Dios habita en Sión, un monte donde Él provee. Por eso el salmista se asegura muy bien, dice, de los montes vendrá mi socorro. No, los socorros, los auxilios, las necesidades, mis problemas se proveen y se solucionan ¿de dónde? Desde arriba, de donde viene ¿quién? El socorro de mi Dios. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces de esa manera equilibramos las cosas y sabemos que geográficamente los lugares son importantes, pero se vuelven consagrados cuando espiritualmente nosotros ofrecemos allí una adoración, una comunión con Dios. ¿Será que nosotros sí estamos donde Dios provee, Casa Roca? ¿Será que nosotros sí estamos en el lugar para decir el Señor provee en este lugar? ¿El Señor está proveyendo en este lugar? ¿Será que ese es el lugar, mi niño bonito, mis niñas lindas? Nuevamente les digo, no quiere decir que los lugares tengan una química especial y tengan un feeling, como se dice hoy en día. No. Pero Dios se mueve en el monte donde usted está, porque hay una comunión entre usted y Él. Él es el Señor y usted es el montañero. Usted es el escalador y el Señor es en la punta del Everest. De esa manera. Entonces ahí tiene que haber algo especial. Yo una vez me puse una cita con un amigo. Nos hablamos por teléfono y dijo, veámonos en tal lado. Entonces nos fuimos para tal lado. Entonces yo le dije, nos vemos en la iglesia, en una iglesia que se llama Calvary. Y yo le dije, nos vemos aquí en Calvary. Entonces yo estaba ahí en Calvary esperándolo y entonces él me llamó y me dijo, pastor, yo ya estoy también aquí en la iglesia. Y yo, sí, claro, yo estoy aquí en el parqueadero. Ah, bueno, entonces ya me arrimo al parqueadero. Y él empezó a decirme que estaba en el parqueadero y yo veía pasar el carro, pero él no paraba, sino que seguía. Y entonces yo decía, pero aquí estamos jugando. Entonces yo le dije, venga, pare un momentico para que nos podamos ver, hermano. Y entonces él me decía, pastor, pero es que no lo estoy viendo. Y le dije, mire, estoy al lado de unos juegos, al lado, enfrente de la iglesia que tiene unos juegos. Y él me dice, ah, bueno, ya sé dónde es. Y se fue para donde estaban los juegos. Y llegó allá y me dijo, pastor, yo no lo veo aquí. Y yo le dije, pero si es que yo estoy en los juegos aquí en todo el frente del parqueadero. Mire, está pasando un carro tal. Y él llegó y dijo, bueno, el carro sí no lo veo, pero pastor, yo estoy aquí enfrente de los juegos. Y entonces a mí se me ocurrió tomar una foto y mandarle la foto de donde yo estaba, para que llegara donde yo estaba, porque nos estábamos perdiendo. Y cuando le llegó la foto, él me habló y me dijo, ay, pastor, usted está en una iglesia que se llama Calvary y yo estoy en una iglesia que se llama el Calvario. Mire las cosas tan impresionantes. Creíamos estar en la misma iglesia y duramos, mire, yo no creo que duremos 20 minutos como máximo. Pero eso es mucho tiempo tratando de ¿qué? De coordinar el sitio. Y no nos íbamos a encontrar, nunca, porque yo estaba en Calvary con Y y él estaba en el Calvario. Él estaba en la iglesia Calvario, traducida al español, y yo en la de inglés. Y no nos íbamos a encontrar nunca. Y yo me reí, nos reímos con él, nos abrazamos cuando nos vimos, porque pensamos que no nos íbamos a ver. Y a veces nos sucede lo mismo con Dios, niños bonitos. Estamos en un lugar donde simplemente cambiamos una coma, cambiamos un acento, una tilde, cambiamos un triptongo, un diptongo, cambiamos algo y nos encontramos en un lugar totalmente diferente. Y por eso Abraham, la Biblia nos dice aquí en Génesis que Abraham se cercioró de estar ¿dónde? En la posición donde Dios estaba, para poder decir que en ese monte era lo que nosotros conocemos el Señor Jireh, es decir, el Señor es mi proveedor. Y a veces nosotros, en una mala conjugación de nuestra comunión con Dios, en una mala pronunciación de los principios y de las verdades bíblicas, lo que vamos haciendo es que vamos estando en lugares apartados de Dios, creyendo que estamos en el mismo lugar. Y decimos, Señor, pero si tú estás acá. Y el Señor dice, pero sí, yo estoy acá, pero tú no estás acá. ¿Escuchó lo que dije? Porque no necesariamente que nosotros estemos acá quiere decir que estemos en el corazón de Dios. Podemos estar cerca de Dios, pero no estar con Dios. Cuidado con eso. Podemos estar a tiro de piedra, como se dice en el Nuevo Testamento,
Es decir, que usted tira una piedra hasta donde llegue, ahí está el Señor. Sí, a tiro de piedra, pero el Señor no se mosquea. El Señor para por una ¿qué? Por una comunión, por un acento que tú no entiendes, que tú lo escribes, que tú lo pronuncias y que Dios exactamente lo escribe, lo pronuncia y lo entiende. Ahí es donde hay que esa unidad. Entonces es donde empezamos a decir como Abraham, o podremos decirlo en algún momento, mis niños bonitos, en un monte provee el Señor. Vuelva a decir conmigo, en un monte provee el Señor. Dígalo despacito, en un monte provee el Señor. Voy a compartir rápidamente algunas claves del sermón de hoy que he titulado ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Porque me llamó la atención. Pastor, ¿dónde estás? Yo estoy aquí en la iglesia, en el parqueadero. Estoy frente a los edificios, estoy frente a los juegos. ¿Y tú dónde estás? Estoy frente a los edificios, estoy frente a los juegos. Pero, a ver, y a veces no sucede lo mismo con las cosas de Dios. Creemos que Dios está ahí y resulta que no estamos siendo eficaces, efectivos, proactivos en nuestra comunión con Dios y estamos de pronto distantes de Dios. Como decía la propaganda del Banco de la Vivienda, estamos en el lugar equivocado o distante. Voy a compartir rápidamente unos puntitos en el día de hoy. Y sé que va a ser de gran bendición esta noche esta palabra para que mañana jueves y esta semana y el siguiente mes que ya está encima, tengamos una buena ubicación donde entendamos la puntuación de Dios, la entonación de Dios, la pronunciación de Dios y podamos tener un mismo lenguaje, un mismo sentir, un mismo hacer con Dios. Clave número 1. Fe o fe. Y seguramente usted se pregunta, ¿qué diferencia hay entre fe o fe? Mire, hay una discusión que se resuelve fácilmente entrando a un diccionario castellano, pero la gente sigue discutiendo sobre eso, si la fe lleva tilde o no lleva tilde. Y hay gente que escribe fe con tilde y hay otra gente que tiene fe sin tilde. La fe con tilde es una fe que como que retiñe mucho. La fe sin tilde es como que es más informal o alguna cosa. Dentro del contexto de lo que se habla Vox Populi, no estoy hablando de la Real Academia. Sin embargo, si usted entra a la barrita salvadora Google, se dará cuenta de toda la discusión que hay con fe con tilde y fe sin tilde. Quiero que vaya un momentico conmigo a esta preciosa palabra en Hechos capítulo 9, verso 4. Por favor, digo preciosa palabra porque nos cae como anillo al dedo con el tema que estoy dando hoy, que es ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Porque a veces decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Y dónde estoy yo? Y ahí es donde nosotros logramos precisamente el lugar perfecto y estamos en la iglesia, estamos en el lugar perfecto. Y no uno en Calvary y el otro en el Calvario, o el otro en Calvario y el otro en Calvary. Fe o fe. Hechos 9:4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó al suelo. Él cayó al suelo y escuchó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Está hablando de quién? Del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo perseguía a las personas cristianas y las hacía matar. ¿Por qué? Porque él era una persona que creía en Dios, amaba profundamente a Dios, pero se había quedado donde en el Antiguo Testamento. Estaba atrapado en el judaísmo. Y entonces todo lo que atentara contra el judaísmo, pues era cuestión de simplemente exterminarlo. Y por eso Jesús le dice, en este maravilloso evento, le dice, él cayó al suelo y oyó una voz, la voz de Dios que le decía, Jesús le decía, Saulo, Saulo, porque él se llamaba Saulo antes de llamarse Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y lo mismo nosotros. A veces nosotros estamos en el Calvario o estamos en Calvary. Y por eso no nos dice el Señor Ariel, sino nos pronuncia otro nombre diferente, como Saulo, no Pablo. Y Dios quiere cambiarnos ese nombre, pero primero quiere cambiarnos la ubicación. Quiere cambiarnos el sentido, la definición, la pronunciación, como se lo dije al comienzo de esta predicación. Y el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo en ese momento, creía estar en el lugar perfecto. ¿Cuál era el lugar perfecto? Matar cristianos. Matar cristianos en el nombre de ¿quién? De Dios. Lo hacía en el nombre de Dios, lo hacía por el celo. El celo de Dios me hace matar personas cristianas, imagínense. Y él creía que estaba, ¿qué? En la absoluta posición verdadera. Estaba en la verdad.
Él creía que ese era un modelo de adoración a Dios. Y resulta que estaba, ¿qué? En el Calvario o en Calvary. Y Dios no estaba. Y Él no estaba. Y no estaban. Entonces estaba ¿dónde? Persiguiendo a Dios. Persiguiendo a Jesús. Entonces resulta, mire esta cosa tan impresionante que me reveló el Señor haciendo esta predicación tan bonito. Pablo o Saulo era un perseguidor de Jesús, pero no era un seguidor de Jesús. ¿Escuchó? Era un perseguidor de Jesús, pero no un seguidor de Jesús. ¿Dónde estás? ¿Estás persiguiendo a Jesús hoy o eres un seguidor de Jesús? Ponte en este momento en esa posición, ponte en modo, me voy a escudriñar y voy a darme cuenta que me tengo que caer al piso, porque a veces estamos muy bien parados defendiendo una fe y resulta que esa fe es realmente algo que está por fuera de mi relación y de mi comunión con Dios, porque no está en el mismo lugar de Dios. ¡Qué loco! ¡Qué dolor el que tuvo que sentir el apóstol Pablo o Saulo en su momento, sabiendo que él adoraba a Dios! Pero lo estaba adorando ¿dónde? En un lugar diferente, con una lengua diferente, con un idioma diferente, con una pronunciación diferente. Y no estaba haciendo nada, estaba perdiendo ¿qué? Su tiempo, pero además estaba ¿qué? Pecando, estaba adelantando kilómetros para ir al infierno. Estaba matando gente. Ni siquiera la mataba, las mandaba a matar. Era el autor intelectual de la muerte de muchos cristianos. Hechos 9:5. Saulo, Pablo, le dice: ¿quién eres, Señor? Mire, ay Dios mío, Señor, sí se dio cuenta. Cuando caemos al piso, levantamos la cabeza y tenemos que asumir que hay alguien por encima de nosotros. Y es la palabra Kyrios, que significa Señor. Levantamos la cabeza al cielo y decimos: oh, tú eres el Señor, gracias Señor. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Wow, la voz, ¿sí se dio cuenta? La voz, ¿se acuerda lo que yo le decía a mi amigo? Estoy en Calvary, él me decía lo mismo, las voces se cruzaban, pero no nos entendíamos. Y a veces nosotros nos cruzamos con Dios, hacemos oraciones que Dios no entiende, porque no salen realmente de una comunión verdadera con Dios, y por eso a veces se demora o no se entiende lo que está sucediendo y nosotros creemos que Dios no ha dado respuesta. No, no es que no ha dado respuesta, es que estás pronunciando fe con tilde o fe sin tilde. Y es cuestión de comunión, es cuestión de unidad, es cuestión de melodía, sintonía y de sinfonía, como siempre lo digo Dios. Que Dios nos guarde a nosotros de perseguir a Jesús. Porque cuando nosotros perseguimos a Jesús es como cuando estamos sin dinero en la billetera y necesitamos buscar un cajero automático para sacar plata a las 11 de la noche. Perseguimos ese cajero y todos están cerrados y lo único que buscamos de ese cajero es que nos dé algo. Y eso nos vuelve ¿qué? Perseguidores, pero no seguidores. De la misma manera con Jesús, a veces perseguimos a Jesús para nuestros propios resultados y no para los resultados de Dios. Y el apóstol Pablo, por eso por primera vez, él era el Señor de su propia vida, pero ese día cae al piso y humillado frente a la presencia de Dios, nunca culpado, nunca señalado por Dios, sino simplemente en su propio espíritu él se quebranta y le dice la palabra mágica: Señor. Y hoy es un buen día para decirle al Señor que mi fe sea la fe donde yo me encuentro contigo. Listo, que se escribe sin tilde, que se escribe con tilde, dejémoslo de ese tamaño. Aquí no lo importante es eso. Aquí lo importante es que tener una comunión con Dios, que nos veamos en el mismo Calvario, que nos encontremos en la misma iglesia, que nos encontremos en el mismo hogar, que nos encontremos en todo lo mismo. A nosotros nos encantan las cifras y seguramente el apóstol Pablo sacaba una agendita y en su agendita anotaba cuántas personas iba asesinando, cuántas personas van, cuántos cristianos, llevo 200, llevo 300, llevo 1000, llevo 7, no sé cuántos. Y a veces nosotros somos iguales. Y que Dios nos perdone porque las cifras han logrado seducir nuestros corazones. Tengo la iglesia más grande, tengo mucho dinero, tengo muchos carros, tengo muchas casas, tengo mucho. Y el Señor a lo mucho llega y le dice la cosa tan sencilla que usted se enamora de este Dios que le voy a contar ahorita. El Señor a lo mucho llega y le dice que suelta 99 por irse tras una. Es más importante para Dios una cosa que muchas cosas, porque con una cosa Jesús puede volver muchas cosas. Y a veces nosotros con muchas cosas terminamos sin ni siquiera una sola cosa, como le sucedió a Saulo. Clave número 2. Obedecer o simpatizar. Obedecer o simpatizar. Recuerden nuevamente, estás en el Calvario o estás en Calvary. ¿Dónde estás, mi niño divino? Le decía yo a mi amigo y mi amigo me lo decía a mí. Lucas capítulo 6, versículo 46.
Vamos a mirar el segundo punto, la segunda clave, obedecer o simpatizar. Recuerden que todo está aquí debajito. Obedecer o simpatizar. La versión internacional de nuestra Biblia y aquí debajito Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me dices Señor? ¿Por qué me dices que estás en Calvary cuando yo estoy en el Calvario? ¿Por qué me dices que estás en Calvary cuando yo estoy en... ¿Por qué? ¿Por qué me dices que eres adorador mío si no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices que estás en el parqueadero, que estás viendo esto cuando no estás donde yo debo estar, donde yo suelo estar, donde yo quiero que tú estés? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? El apóstol Pablo por eso llega y dice en el anterior punto, hey Señor, por primera vez. Para empezar a qué? A obedecerlo. Todos sabemos que ahí queda ciego y empieza toda su carrera. Y aquí dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Detrás de qué están yendo? ¿Están obedeciéndome o simplemente son simpatizantes del cristianismo? Cuando uno decide definir su relación con Dios, lo primero que tiene que definir es si uno es obediente con Dios. Si no eres obediente con Dios, mi niño precioso, mi niña divina, no hay nada de comunión. La comunión empieza no solamente en tener una bonita voz y llorar mucho y ir al altar de Dios, que es muy respetable y que Dios lo bendiga por hacerlo. Pero más que eso, Dios quiere ¿qué? Obediencia, no tanto sacrificio. Lucas 6:46 nuevamente dice así, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Aquí tenemos un dilema muy complicado, mis niños divinos. Creemos estar obedeciendo y lo que estamos es simpatizando con Dios. ¿Por qué no dice conmigo, que Dios me guarde, diga, que Dios me guarde de ser simpatizante? Que Dios nos cuide de eso, que nosotros nos cuidemos de eso, porque lo que necesitamos es una comunión fuerte en la cual nosotros tomemos la decisión de obedecerle tempranamente a Dios y de acuerdo no solamente a obedecer a lo que yo necesito, sino obedecer a qué, a ese Señor dos veces, Señor, Señor. ¿Se ha dado cuenta que usted a veces dice Señor, Señor es para pedirle? Y a veces decimos Señor, Señor es para decir que le estamos obedeciendo, pero Dios dice aquí que no. Que no le digamos así si nosotros no le vamos a obedecer. Por eso la palabra de Dios siempre quiere que nosotros obedezcamos. Entonces, por favor, diga conmigo, Señor, lléname de obediencia. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos revele un espíritu de obediencia. Y aquí es precisamente donde se encuentra a veces más diferencia entre nosotros, el lugar de nosotros y el lugar de Dios. A veces no sabemos dónde está Dios, o cómo está Dios, o qué está respondiendo Dios a mi vida por el simple hecho de que Dios no ve obediencia a nosotros. La obediencia nos pone en el lugar perfecto. La obediencia nos consagra en el lugar consagrado. Así de sencillas son las cosas. La obediencia nos pone a las faldas. La obediencia nos pone a los pies de Cristo. La obediencia nos pone en sus manos, en sus brazos. La obediencia nos pone delante de sus ojos. Si nosotros no estamos en el lugar perfecto, en el Calvario o en el Calvary, donde está el Señor para la obediencia, simplemente estamos a la orilla. Y nunca se le olvide que Jesucristo no es una orilla, Jesucristo es un camino. Por eso dice la palabra de Dios que una semilla cayó ¿dónde? En la orilla. Y mire lo que dice Mateo 13, versículo 4. Por favor, aquí en la partecita baja de su dispositivo, mire lo que dice. Mateo capítulo 13, versículo 4. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. ¿Sí se dio cuenta? Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Gente que cae al camino, a la veda del camino, a la orilla del camino, no en el camino. Y miren lo que pasa, los pájaros vienen y ¿qué? Y se la comen. Los cuervos vienen y los comen. Y se los devoran. Y no pasó nada. Y piensas que caminaste con Jesús. ¿Estoy en el Calvario o estoy en Calvary? ¿Ahí dónde estoy? ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? Ven, Señor, yo estoy aquí en la iglesia y tú no estás aquí en la iglesia. No vigilamos la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios está en la iglesia o está en su casa o está donde sea. ¿Por una qué? Por una comunión con Dios. Y por eso a veces nosotros sembramos una relación con Dios de orilla y resulta que Dios va por el céntrico. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no dice yo soy en la orilla, la verdad y la vida. Nunca jamás de los jamases. Pilas. A partir de hoy, cerciórese que en su comunión con Dios usted no sea simpatizante sino obediente, y para eso necesitas hacer algo, aprender algo. La obediencia tía, que es ¿qué? Total, inmediata y alegre. Diga conmigo, obediencia tía. Obediencia tía. Y vas a decirlo conmigo. Total, inmediata y alegre. Enséñele esto a sus hijos.
pero primero practiquémoslo nosotros y nos daremos cuenta cómo funciona la vida cuando nosotros aprendemos a distinguir entre Calvary y Calvario, obediencia y simpatizar al Señor, o ser simpáticos del cristianismo. Clave número 3. Amar o querer. Amar o querer. Wow, amar o querer. A veces uno quiere como confundir estas dos palabras. No, me da pena con ustedes. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Una cosa es amar y otra cosa es querer. Yo les digo con todo mi corazón, yo no soy capaz de decirle a una persona que la quiero. Ay, yo no soy capaz, ni así sea de una ovejita en la iglesia, yo le digo que la amo y mi esposa sabe eso y no se va a confundir con eso. Yo amo a las personas. Yo le digo a una persona, yo le escribo a los hombres cuando estamos hablando, cuando estamos por teléfono, en una consejería, yo le digo, oye, yo te amo mucho, que Dios te bendiga. Hay hombres o personas que se molestan, que creen que esto es como exagerado y como raro, más en este siglo. No, el amor es una cosa, el amor no es querer, el querer no es amar, el amar es una sola cosa. Y Jesucristo es un Dios que no dice, por tanto, quiso Dios al mundo. No, Jesús dice, por tanto, amó Dios al mundo que entregó su vida por cada uno de nosotros. ¡Wow! Diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Gracias a Dios, Dios no nos quiere, porque el querer va como en una barquita ahí deslizándose en una bajadita ahí suavecito. El amar va trepado, va como el salmón camino a Canadá, en esas paredes que levantan ellos en las aguas como unas caídas de agua, y ellos suplen absolutamente todos esos problemas, los pasan por encima para llegar a su final. Eso es amar. Eso es amar. Cuando se ama, nosotros podemos tener una conexión más importante con Dios, porque Dios es amor. La Biblia no dice, y Dios es querer. No, la Biblia dice, Dios es amor. A mí, yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que yo me acordé haciendo este sermón anoche, y yo recuerdo una canción preciosa de José José que decía, era sobre el amar y el querer, y él decía, yo anoté un pedacito de José José, si pueden escuchar, es preciosa, dice así, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir. ¿Sí se dio cuenta? El que ama su vida da. El que quiere, se cuida. Y cuando uno ama, uno no se cuida, sino que a uno lo cuida a quien ama. ¿Se dio cuenta de la cosa tan divina que le acabo de decir? Cuando usted ama a Dios, Dios lo cuida a usted. Usted se siente cuidado por Dios. Usted está en el Calvario, está en Calvary. Ahí está Dios, el amor de Dios. Pero cuando no estás en el lugar, entonces empiezas a tener una confusión con si amas a Dios o te sientes amado por Dios, o si Dios te quiere o no te quiere, o si las personas te quieren o no te quieren las personas. Y entonces te empiezas a confundir. El que ama da su vida. Jesús dio la vida por nosotros. Y Él quiere que nosotros también demos la vida por Él. Es decir, que nos consagremos eternamente a Él. Que estemos en el Calvary o que estemos en el Calvario, pero donde esté Él, tengamos su lenguaje, tengamos su comprensión, tengamos unidad con Dios. Pedro, por ejemplo, aprendió a pasar de querer a amar. Pedro quería al Señor. Y por querer al Señor, Pedro metía las patas todo el tiempo. Y de hecho, cuando Jesucristo, después de su resurrección, se le aparece al apóstol Pedro, lo primero que le pregunta es, ¿si lo ama? Y Pedro empieza a contestarle que lo quiere, hasta que finalmente Pedro estalla en lágrimas y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo te amo, yo doy la vida por ti. Y de hecho, usted se da cuenta que Pedro, como José José dice aquí, el que ama su vida da. Y Pedro murió ¿dónde? En una cruz, igual que su Salvador. Cuando amas a Dios, vives como Jesús, mueres como Jesús y resucitas como Jesús. Cuando buscas querer a Dios, anhelas a Jesús, pero amas el mundo, amas tus cosas. Y no es malo amar ciertas cosas, pero si primero no está Dios, estamos muertos, porque Dios es el número uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y vas a querer las demás cosas con todo tu corazón. Está bien que quieras. Yo quiero mucho, mucho, mucho a Amber, pero yo amo a mi Dios. Yo amo profundamente a mi esposa, pero amo primero a Dios. Yo amo a mis hijos, me derrito por ellos como por mi esposa, pero primero amo ¿a quién? A mi Dios. Porque es el lugar donde nosotros hemos definido con Dios el lugar de encuentro, no Calvario, sino más bien donde Él está, yo debo estar, y Dios está donde hay amor. Lo mismo debe Dios inculcar en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la definición tuya? En el amar se camina la milla extra, en el amar se perdona, en el amar no se puede olvidar, pero
Se vive como si no hubiera existido. Y eso hace que sea de pronto una amnesia llevada no por un sentimentalismo, sino por el principio de haber amado. Que es lo que hace Dios. Dios no olvida los pecados de nosotros, pero hace como de cuenta que si no existieran. Cuando uno lo quiere y uno ama, se siente como en el Calvario o en Calvary. Te sientes en el lugar equivocado. Sientes que no estás en el momento. Ves todo, pero no sientes nada. No ves a Jesús. No encuentras a Jesús. Lo que me pasaba en el parqueadero. Yo le daba todas las señales a este hombre. Este me las daba a mí y nunca nos encontrábamos. Y de esa manera quería verlo, pero no podía amarlo. Y lo mismo que sucede con Dios. Tienes muchas herramientas para llegar a Dios, pero no lo puedes amar. ¿Por qué? Porque no estás entregando muchas cosas que Dios quiere que tú le entregues. Y entonces el cristianismo se te vuelve una jartera. En nuestros pequeños círculos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los amigos, nosotros debemos expresar hoy que los amamos, que no los queremos. Quítese de la boca el querer, cójalo y tírelo lejos. No le diga más a las personas que las quiere. Es un consejo que le doy. Dígale a las personas que las ama y verá cómo las personas cambian su rostro. Que esta semana, que mañana jueves, que hoy en la noche le puedas decir a alguien: hey, yo ya no te quiero, yo ahora te amo. Clave número 4. Pedir o ambicionar. Pedir o ambicionar. A veces no conocemos bien la diferencia entre pedir o ambicionar o avaricia. Santiago capítulo 4, verso 3, aquí en la partecita baja, versión internacional. Y cuando piden, Santiago 4:3, por favor. Y cuando piden, nos reciben porque piden con malas intenciones. Dese cuenta. Calvario. ¿Estamos o no estamos? Para satisfacer sus propias pasiones. ¿Será que Jesús no quiere darnos algo o será que lo estamos pidiendo en el lugar equivocado? Yo le decía a mi amigo: pero es que estoy enfrente del parqueadero, pero es que estoy aquí, pero es que te veo pasar, y veía el otro carro, no lo veía él. Y seguramente nosotros cuando pedimos para nuestras propias pasiones y no recibimos y le decimos al Señor: pero yo estoy haciendo todo bien, Señor, fui a la iglesia, fui esto. Y el Señor le dice: sí, pero es que estás en el Calvario y yo estoy en Calvary. Estás en el lugar equivocado, no lo estás haciendo de la manera que es. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo para tu propia necesidad y no para satisfacer un propósito que yo tenga con lo que te doy en la vida. Necesitamos aprender a diferenciar. ¿Qué es lo que me puede llevar a mí a la perdición si Dios me lo diera? ¿Y qué es lo que me puede llevar a mí a la consagración si Dios me lo entrega? Y ahí está la gran diferencia, niños lindos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es comunión, estar en el lugar con Dios. Aprender a pedir hace parte no de una enseñanza. Yo sé que hay personas que enseñan a orar. No lo sé, yo me quedo callado frente al tema, pero yo quiero orar en el Espíritu y para eso se me sale lo que tengo por dentro y el Espíritu mismo habla por eso. Uno aprende cuando quiere, cuando ama a Dios, tiene una relación, se le dispara la oración. Y en esa oración Dios le tiene que revelar a uno, Dios le debe revelar a uno, en la responsabilidad del Espíritu Santo, enseñarnos a nosotros cómo pedir para no irnos por dónde, por las ramas, como decía mi padre. No irnos por la rama, no, vamos de frente a Dios. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios que yo le pida? Es esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que Dios sabe que me gusta a mí? Es esto y esto y esto. Pero primero atendamos a quién, al jefe. Después el jefe nos va a atender a nosotros. A mí me encanta y siempre se lo he dicho. Mi esposa en el almuerzo siempre me da la mejor presa a mí. Y yo siempre estoy procurando trabajar lo más duro para poder que ellos tengan una presa en su plato. Así actúa Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 25-26. Miren lo que dice. Y ahora, Señor y Dios, segunda de Samuel, aquí en la partecita baja, versión internacional, la Biblia de Casa sobre la Roca, por favor. Segunda de Samuel 7, 25 al 26. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les he hecho, que le has hecho a tu siervo. Reafirma la promesa. ¿Sí? ¿Quién es el que tiene que decir que lo que tenemos que pedir? ¿Quién es el que ha escrito en la Biblia lo que nosotros debemos pedir? Dios. Si se da cuenta, obediencia. Dios, el Señor, lo que le dijo el apóstol Pablo. Pablo se estaba inventando una cantidad de cosas porque estaba volviéndose, ¿qué? Desequilibrado. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Dice, y ahora, Señor, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Si se dio cuenta, Dios cuida de su generación y Dios cuida de su generación postrera. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. La gloria finalmente es ¿para quién? Para Dios. Por eso hay que estar donde Dios está y no donde nosotros queremos estar o equivocadamente estamos en el lugar que no es. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida
en tu presencia. ¿Se dio cuenta entonces? ¿Qué tienes que vigilar, mi niño precioso, mi niña divina? Sencillo, que hables el mismo lenguaje de Dios para saber que lo que estás pidiendo es la voluntad de Dios, punto. Y recuerde que lo que usted quiere le va a ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ocúpese primero de lo que Él quiere. ¿Dónde estás? ¿En el Calvario? Voy para allá. ¿Dónde estás? En Calvary, voy para allá. ¿Dónde estás? En Casa Roca, voy para allá. ¿Dónde estás? En mi casa, voy para allá. Clave número 5, y aquí terminamos esta preciosa edificación de hoy. Clave número 5. Les recuerdo que a veces estamos ubicados en un parqueadero diferente y podemos perdernos una muy buena experiencia espiritual con Dios. Clave número 5, por favor. ¿Radical o fanático? ¿Radical o fanático? A veces nosotros creemos que podemos ser fanáticos sin definirnos como fanáticos, porque qué pena, Dios mío, que Dios me guarde de ser fanático, pero a veces nuestras acciones nos definen solitos como fanáticos. Nos movemos a ultranza sobre unos principios que son bonitos de Dios, pero que los convertimos en algo tedioso y horrible y doloroso para los demás y con resultados nefastos para nuestra propia vida. Era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Pablo mataba a cristianos, asesinaba a gente en el nombre de Dios. Usaba el nombre de Dios, el celo de Dios, cuidaba todo, el Pentateuco cuidaba todas las cosas del Antiguo Testamento y terminaba asesinando personas. Eso no es ser radical, sino es ser ¿qué? Fanático. El radical muere por sus ideas. El fanático mata por lo que piensa. Cuidado con eso, y en estos tiempos sí que se da cuenta uno de eso. Isaías capítulo 26, versículo 3, por favor, niños bonitos. Isaías 26, 3, dice así: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. ¿Sí se dio cuenta? Ahí abajito en su computadora, por favor, versión internacional. Dice así, vuelvo a leerlo. Isaías 26, 3. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti, ¿qué? Confía. Al de carácter firme, al firme, no dice al fanático. Dice al qué, al que está en Calvary, al que está en el Calvario. Al que está ¿dónde? Delante de Dios. Al que dice Señor, y no le dice Señor, Señor varias veces como tratando de manipularlo, sino que simplemente es una persona firme en la palabra, y Dios por eso dice que al de carácter firme lo guardará en perfecta paz. ¿Y qué es la paz? La paz es sentir precisamente una comunión con Dios verdadera. Es sentir que yo amo a Dios, que Dios me ama a mí. Eso es sentir paz. Cuando usted siente que de pronto Dios no lo ama, usted no tiene paz. ¿Por qué? Porque no tiene carácter firme. Porque no has sabido conectarte con Dios en el lugar perfecto. En el lugar donde Dios te consagra y donde consagra todas las cosas que tienes en tu vida. Pilas con ser firmes, con ser radicales. Y nunca lo confundas con la idea de estar en tu lugar bien puesto y radical a ultranza, porque eso se llama ¿qué? Fanatismo. ¿Y dónde se? Voy a darles una mejor idea del fanatismo para que usted no crea que usted es fanático o no fanático, sino para que sepa la verdad hoy. La persona fanática es una persona que de pronto no reconoce el término como fanatismo porque lo horroriza saber qué es eso. ¿Cómo se da uno cuenta de una manera más sencilla y profunda que se puede estar volviendo fanático? Cuando uno se vuelve ¿qué? Terco, orgulloso. La persona terca, la persona orgullosa se atraviesa como un burro en la mitad y ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque son primero sus ideas, son primero sus ideales, son primero sus lugares. Y por eso nunca encuentra una buena comunión con Dios. Ama una religión, sigue de alguna manera una religión y persigue a Jesús para que Él pueda de alguna manera soltar lo que se necesita por orgullo o por terquedad. Pero ahí no hay una verdadera comunión con Dios. Y por eso entonces a veces te confundes. Y entonces, por ejemplo, cuando uno dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de ¿qué? De firmeza. Y a veces el fanático lo que hace es yo todo lo puedo con mis fuerzas y tengo en cuenta a Dios para algunas cosas, y entonces no se puede nada y no se logra nada, y entonces se frustra y cada vez entra más en su fanatismo y se pierde en esa cosa asquerosa y terminan haciendo de su relación con Dios una secta, terminan haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la persona de Dios. Ser una persona fuerte y ser una persona terca son dos cosas totalmente diferentes. El fuerte está consagrado en el lugar donde Dios se encuentra. El terco se encuentra a la orilla del camino, se encuentra como el apóstol Pablo matando personas creyendo que lo hacía para Dios. Y nada de eso le agrada a Dios. Cuando nosotros somos llevados por nuestro fanatismo, por nuestro desequilibrio, siempre estamos detrás de unas metas que no son las metas de Dios.
Las metas de Dios son sencillas. Las metas de Dios no complican a nadie. Las metas de Dios son solamente amor y por eso necesitamos hoy sentir esa paz preciosa. Mis niños bonitos, así como me sentía yo en ese parqueadero con este amigo, de la misma manera quizás en algún área de nuestra vida nos sentimos así con Dios. Oye Dios, ¿dónde estás tú aquí en esta área? Y resulta que estamos pronunciando con una tilde, pronunciando con una coma, pronunciando con una mayúscula, con una minúscula, un idioma diferente. Y necesitamos no el idioma de nosotros, como le pasó al apóstol Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo por su terquedad. ¿Y él qué hizo? Él llegó al lugar donde Jesucristo le dice, yo estoy en este lugar, y ahí se conectó con Dios. Y es lo mismo que necesitamos hoy nosotros, mis niños bonitos, conectarnos con Dios y pedirle a Dios que haga de nosotros unas personas dóciles. ¿Dóciles a qué? A reconocer que Él es Señor. Que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Que los lugares de nosotros no son los lugares de Dios. La tierra de Dios es increíble, pero nosotros le damos un uso muy, muy difícil a las cosas. Convertimos un cuchillo para cortar pan en un arma letal. Convertimos una mano para dar en una mano que puede golpear. Convertimos una palabra dulce en una palabra grosera. Y no lo podemos hacer. Yo hace unos días escuché a una persona a la cual aprecio mucho decir una grosería. Y yo quedé, wow. Yo me quedé callado porque yo he aprendido a utilizar la prudencia y sé que cada uno tiene una relación con Dios. Nada nos justifica a nosotros en la vida para salirnos del lenguaje, del sentir, del principio, del acento y de los lugares de Dios. Yo quiero que oremos un segundito y le pidamos a Dios que cuando le digamos dónde estamos, más que nosotros saber dónde estamos, sepamos dónde se encuentra Dios. Y a veces hablamos de dónde estoy yo y no le pedimos a Dios que nos relate dónde se encuentra Él, que era lo que me le pasaba a mi amigo y a mí. Si hubiéramos sido más minuciosos, más detallistas con el lugar de Él que con el lugar mío, seguramente hubiera sido más fácil decir, hey, estoy equivocado, estamos equivocados, encontrémonos entonces aquí. Y a veces nos sucede con Dios. Estamos más interesados en nuestra posición, en nuestra ubicación, que saber verdaderamente dónde se encuentra nuestro Dios. ¿Quieres orar conmigo, mi niño bonito, mi niña linda? Un segundito y vamos a darle gracias a Dios para que el Espíritu Santo hable ahora en nuestro corazón y nos conecte con su santa unción y podamos entender todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cierra tus ojitos un segundo y vamos a orar. Padre de los cielos, yo te alabo, yo te veo, yo te doy gracias, Señor eterno, precioso Dios, por esta comunión que nos has regalado en esta noche bonita, en estos minutos cortitos, Dios, pero que sabemos que ha sido de bendición para nuestras vidas. Yo te pido perdón todas las veces, Dios, que he estado en el parqueadero contrario, Dios. Todas las veces que te he querido, cuando me has dicho que me amas. Todas las veces que he sido, Señor Jesús, terco, ambicioso, te pido perdón, Señor Jesús. Y hoy, Señor Jesucristo, queremos hacer un voto especial, Señor Jesús. No queremos comprometernos con nada, solamente, Señor Jesús, queremos comprometernos contigo, Dios. No queremos decir qué vamos a hacer, qué haremos. No queremos decir qué vamos a cambiar hoy, Señor Jesús. Hoy queremos comprometernos contigo y que salga de nuestra boca la palabra mágica. Jesús, yo te amo. Y te pido perdón todas las veces que te he querido, Dios. Te pido perdón las veces que me has gustado, Dios. Porque tú vas mucho más allá conmigo. Diste tu vida por mí y me demostraste lo que es amor. Tú no dices en la Biblia que yo te gusto. Tú no dices que yo te agrado, que te simpatizo. Tú nos has dicho a todos cuánto nos amas, Dios. Y hoy queremos eso, Dios. Hoy queremos estar en el mismo parqueadero. Hoy queremos estar en el mismo lugar. Hoy queremos, Señor Jesús, ser sal y luz, porque estamos definidos por el mismo lugar, por el mismo Dios, por el mismo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón. Ay, Señor, gracias.
Si has escuchado esta predicación y hoy estás por primera vez aquí en esta iglesia virtual, en este momento, lo estás escuchando hoy, en un año, en 10 años, mañana, pasado mañana, estás en Colombia, fuera de Colombia, en cualquier lugar, no estás en Cali con nosotros, yo te voy a invitar a una cosita bonita. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que usted se pueda hoy ubicar, porque seguramente mi niño bonito ha buscado a Dios, mi niña linda, en lugares diferentes donde no está Dios. Y hoy lo vamos a encontrar donde Él está. Entonces yo te voy a pedir el favor, niño bonito, niña linda, a que ahora mismo, con todo tu corazón, le abras la puerta de tu corazón a Jesús y puedas ver a Dios como es, a Jesús como es y sentir al Espíritu Santo como es. Si quieres hacer esta oración conmigo, mi niño precioso, mi niña bonita, hoy mismo estarás en el mismo parqueadero abrazando a tu Dios y Él te demostrará que no te está abrazando, que siempre te ha abrazado. Repite conmigo y toda la iglesia van a levantar las manos así a la pantalla y vamos a orar por ti. Hazlo conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús, ahora mismo yo abro la puerta de mi corazón. Anuncio y creo que es verdad que tú, Jesús, viniste a la tierra, te hiciste hombre y entregaste tu vida para guardar la mía que se había perdido. Gracias, Jesús. Pido perdón por todo mi pecado, por todo mi pecado. Y a partir de ahora, soy una nueva y maravillosa persona. El mismo lugar, el mismo Dios, el mismo amor. Que Dios te bendiga, mi niño precioso, mi niña divina. Aquí en la partecita baja hay una sala Zoom, mi niño lindo, mi niña preciosa, para que entres a esa sala. Vamos a conectar contigo, vamos a hablar contigo, no es para nada raro, por el contrario, nosotros queremos de servirte. Y de esa manera vas a empezar a encontrar una salidita de la orilla hacia el camino. Y encontrarás, curiosamente, que Dios te ama profundamente. Que Dios te bendiga, mis niños lindos, que Dios los guarde y que Jesús sea su tesoro por siempre. El mismo idioma, el mismo lenguaje. Vamos a orar un segundito por todas las finanzas de las familias de la iglesia. Padre de los cielos, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias, bendito Dios y Salvador, por la bendición, Señor Jesús. Tú nos decías que en un monte provee el Señor. Yo oro ahora mismo, Señor Jesucristo, pidiéndote, Dios, que tú encuentres en cada hogar un monte de adoración, un monte de comunión, un monte, Señor, de amor de estas personas hermosas hacia ti, y que ellos puedan sentir la conexión contigo, Dios. Y de eso, Señor, resultará lo que nos enseñó, Señor Jesucristo, el Padre de la fe, Abraham, que en un monte provee el Señor. Provee, Señor, a todos los hogares. Si hay alguna persona desempleada, si hay una persona pasando problemas, si la empresa se está menguando en cualquier cosita a causa de todos los problemas que han sucedido en los últimos meses en nuestro país, en los últimos años, Dios, simplemente libera, Señor, y trae, Señor de los cielos, bendición. Y que nunca olviden mis hermanos, Señor Jesús, ni yo menos, Señor, que tú nunca permitirás que se acabe, Señor, la botellita de aceite o el puñadito de arena. Te amamos de harina, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón y de lo que nos has dado, Señor, apartamos el diezmo y la ofrenda y que Dios los bendiga. Mis niños bonitos, aquí están en la partecita bajita, aquí en este ladito, los códigos QR de Baloto de Bancolombia para que hagan, por favor, sus diezmo y su ofrenda. Que Dios los bendiga y recuerden lo que siempre les dice este pastorcito bonito. Nunca jamás serán avergonzados financieramente. Los amo mucho, bendiciones por entregarle a Dios lo que es de Dios y cuidar lo que Dios le ha dado a ustedes. Vamos un momentico a ver el Rojanios y sabemos qué tenemos para esta semana. Les pido el favor de todo corazón, mire, involúcrense con el Instituto Bíblico de la Iglesia. El IBLI está al servicio de nosotros, por favor. Es una herramienta para conocer más a Dios y no estar en el parqueadero diferente con principios que de pronto en una predicación no los vemos, pero que en el IBLI los educamos y los formamos para eso, niños bonitos. Entonces
les pido el favor de todo corazón que lo hagamos, porque hemos tenido muy bajita ocupación para los nuevos en el primer semestre, y eso me preocupa porque Casa Roca no para y cada vez debemos estar más cerca. Vamos al Roca News y ya volvemos. Dios los bendiga, los amo. Bueno, mis niños bonitos, volvemos nuevamente. Vamos entonces a recordarles nuevamente que el IBLI los está esperando. No se les olvide involucrarse en todos los asuntos de la iglesia. Acabamos de tener un fin de semana maravilloso con el refresh de la visión, como se los comentaba. Pero por favor, iglesia, por favor, Casa Roca, no se les olvide involucrarse en todos los asuntos de la iglesia, porque somos iglesia, porque eso es lo que Dios nos decía hoy. Si nos involucramos, si estamos en el mismo lugar, si estamos en muchas cosas con Dios, vamos a edificarnos y sentiremos que Él nos ama y que nosotros lo amamos. Muy bien, mis niños bonitos, vamos entonces a orar. Hemos terminado el servicio de hoy, que creo que ha sido de gran bendición para todos nosotros, y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta noche bonita y que mañana sea el mejor jueves de toda nuestra vida, porque ya el mes de agosto está encima y sabemos que Dios nos bendecirá de enero a diciembre y de diciembre para toda la eternidad. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, bendito Salvador, por la palabra de hoy. Y queremos, Señor Jesucristo, como decías hoy en la palabra, Dios, amarte, Señor Jesús, pedirte lo que es, obedecerte lo que es, creer lo que es, Señor Jesús, para vivir una vida conectados contigo en el mismo lugar y no desgastarnos como a veces nos desgastamos y perdemos lo más hermoso, la paz de Dios. Te amamos, Jesús, amén y amén. Los amo profundamente, mis niños bonitos. No se les olvide, por favor, no se les olvide. Mañana jueves, el mejor jueves de toda su vida. Los amo profundamente. Bye, bye.